la palabra, y es lo más importante, ¿verdad?, de cuando venimos a congregarnos. Y hoy tenemos un invitado, ¿verdad?, que yo puedo contar que esto, en mi caso personal, es una historia de amor que empezó hace como 17 años, 16 años, casi 17 años, ¿verdad?, donde el Señor me dio la oportunidad de conocer a este varón y darme la responsabilidad de presentarle el plan de salvación. Un hombre que cuando yo me senté con él, yo dije, yo dudo que este hombre vuelva a ver la luz en algún momento. Eso fue mi pensamiento en aquel día. Eso fue como en marzo del 2006, en marzo del 2006, donde yo dije, bueno, pero no importa, lo importante es la salvación. Y recuerdo que durante aproximadamente 5 semanas, el Señor me mandaba a hablarle de perdón. Y yo le trataba de hablar de perdón, pero él estaba trancado, cerrado. Pero después que él sale, descubrimos por qué él estaba trancado. Porque su prima, que es amiga nuestra, que ella se congregaba con nosotros aquí, ¿verdad? Ella vive en los Estados Unidos ahora, me dijo a mí, este muchacho es mi primo, ¿verdad? Yo empecé a ver lo que estaba pasando cuando estaba en la búsqueda cuando era el más buscado. Y entonces empecé a ver, ¿verdad?, y a escuchar. Por eso es que pensaba que no volvía a salir. Entonces ella me dice, él está buscando que un pastor lo vaya a ver. ¿Tú crees que tú puedas? Nosotros no éramos pastores en propiedad todavía, éramos pastores asistentes en la iglesia donde nos congregábamos. Y yo le digo, pues también yo voy. Pero entonces me entero después que ella le dijo a él, mira, hay un pastor que te quiere visitar. Entonces, cuando fuimos por engaño. Entonces, él se creía que yo andaba con lo que yo era mandado por los federales. Por eso estaba trancado conmigo, que no me quería ni hablar. Pero después de como 5 semanas, ¿verdad?, el Señor hizo el trabajo. El Espíritu Santo fue con el cincel haciendo así poquito a poco hasta que abrió, ¿verdad? Y recuerdo que después pues tuve meses viéndolo, ¿verdad?, todos los martes en la mañana. Y recuerdo que un día yo le dije, mira, Alex, el Señor me ha mostrado algo que yo te lo voy a compartir. El Señor me mostró que tú vas a salir antes de tiempo. Todavía le faltaba, creo que ella estaba juzgado por los federales, pero faltaba lo estatal, que era donde peor se veía la cosa. Tú vas a salir antes de tiempo. Y cuando tú salgas, tú no vas a ser un confinado más convertido que salió de la cárcel. Tú vas a predicarle a multitudes. Y obviamente el pensamiento fue, este tipo está loco, se tostó, se le fue la guagua. Sí, porque él me lo cuenta después que él pensó que yo estaba loco. Pero al Dios que le servimos no es loco. Y hoy se ha cumplido cada una, ¿verdad?, de las cosas que el Señor me mostró. Hoy están predicándole a multitudes y todavía falta el mundo. Todavía falta el mundo. Así que yo quise pedirle que hoy, ¿verdad?, un día especial para nosotros como hoy, porque él fue parte de esta congregación indirectamente donde él estaba. Y decirte que 15 años de prisión, 15 años entrenándose para este tiempo. No perdió el tiempo. 15 años entrenándose. Cuando yo tenía conversaciones con él por teléfono, yo decía, wow, pero este hombre va a las millas. Porque estudió y estudió y estudió. Y por eso, aún estando preso, estaba más libre que las personas que están aquí afuera. Y hoy, ¿verdad? Yo le dije también, le profeticé, donde primero tú vas a predicar cuando salgas en CCDA, ¿verdad? Ya lo hizo, ¿verdad? Fue la primera prédica que hizo después de estar libre fue aquí, que aquí vino Telemundo y vino todo el mundo, porque está pegado ahora el tipo. Pegado. Pero está pegado, en el infierno está pegado. No lo pueden ver en el infierno, no lo pueden ver en el infierno. Pero hoy, ¿verdad?, yo le pedí que para este aniversario él estuviera y les voy a presentar, ¿verdad? Este hombre lo amo como si fuera mi hijo. Hemos estado con él todos estos años y ahora pues que podemos compartir con él, ¿verdad?, estando aquí afuera, pues quiero presentarle a Alexander Capó Carrillo. Antes Alex Trujillo, el más buscado, que el Señor lo encontró. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga mucho más.
Estamos contentos de poder estar celebrando estos 14 años de victoria, donde Dios, ¿verdad?, ha traído muchas vidas aquí para que entiendan su reino, para que entiendan su perdón. Así que felicito a todos esos pastores, ¿verdad?, de jóvenes, pastores asociados, todos los que colaboran para que las vidas puedan crecer en la verdad de Dios y puedan saber la esperanza en la cual Dios los llama. Así que gracias por decirle que sí a Dios, gracias por la labor que hacen para Dios. Y así que hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito, muy especial. Y vamos a estar hablando bajo el tema un reino prometido, un reino manifestado y un reino recibido. Dile al que está a tu lado: un reino prometido, un reino manifestado y un reino recibido. Y vamos a hablar del reino de Dios, porque eso fue lo que Jesús vino a hablar cuando, ¿verdad?, comenzó su ministerio. Vamos a estar hablando del reino de Dios y vamos a poder entender ese reino que no lo podían entender en el primer siglo, y todavía hay muchas personas que no entienden ese reino de Dios. Vamos rapidito a Daniel capítulo 2 versículo 44. Y vamos a la palabra del Señor para entender por qué es necesario que ese reino fuera prometido, fuera manifestado y fuera recibido. Quiero darle las gracias, ¿verdad?, a mis compadres, a Nelly, a José, a Rafi, ¿verdad?, por estar aquí, por permitirme ser parte de su familia. Gracias por el amor, gracias por decirme que sí para, ¿verdad?, cuidar de Elie y hacerla crecer en los caminos del Señor. Así que muy agradecido con mi papá, con mi suegra, con mi esposa especialmente, que ha estado estos 2 años apoyándome en todo momento para que yo pueda llevar a cabo el propósito de Dios. Y vamos rapidito a la palabra del Señor en Daniel capítulo 2 versículo 44. Y dice así la palabra del Eterno. Si la iglesia está unánime, diga amén. Y si no, diga misericordia y le vamos a esperar. Dice así la palabra del Eterno: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Pero no solamente a Daniel, ¿verdad?, se le estaba revelando al rey Nabucodonosor, ¿verdad?, el reino, ¿verdad?, que Dios iba a establecer en la tierra. No solamente a Nabucodonosor, sino también a Daniel. Mira lo que Dios le muestra a Daniel en una visión en el capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13. Mira lo que dice la palabra del Eterno. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mira lo que dice en el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y mira lo que dice en el mismo capítulo 7, en el versículo 26. Dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Vamos a Lucas capítulo 3,
Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Y mira lo que el ángel le muestra a José. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y vamos rapidito a Apocalipsis y cerramos con esta profecía en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Mira lo que Dios revela a través de su palabra. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vamos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te pedimos que sea tu presencia, Padre amado Dios, manifestándose en cada corazón, en cada vida, Padre amado. Te pedimos, Señor Dios amado, que seas tú ministrando a través de tu presencia, que seas tú alumbrando, Señor, el entendimiento de la vida de los hijos de los hombres, para que sepan en la esperanza en la cual tú los llamas, Señor Dios Todopoderoso. Padre, yo te pido que seas tú usándome, Señor, como ese vaso, Padre amado, para dar a conocer tu verdad. Te pido, Padre amado Dios, que seas tú trazando tu palabra, tu sabiduría, tu consejo, y que, Padre amado Dios Todopoderoso, yo pueda, Señor Dios amado, llevar a cabo, Señor Dios amado, mi Dios, tu propósito en depositar esta verdad, Señor, en ellos. Yo te pido, Padre, que mientras predique tu palabra, te pido que sanes corazones, que quites tristeza, Padre amado, que quites todo luto, que quites, Padre amado, toda agonía, toda depresión, Padre amado, que seas tú libertando, Dios amado Dios, y manifestando tu reino en la vida de los hijos de los hombres, Señor Dios amado, y que todo milagro, señales, Padre amado, que tú hagas, Señor, yo y esta iglesia nos comprometemos en darte toda la gloria y toda la honra. Y vamos a estar hablando por qué Dios habló tanto de un reino y por qué era tan necesario ese reino que se manifestara, ¿verdad? Primeramente que se anunciara, que se manifestara y que se recibiera. Y es que desde que el hombre estuvo en el huerto del Edén, estar en el reino de Dios significa estar en la presencia de Dios. Eso quiere decir que dice la Biblia que desde la fundación del mundo Dios había preparado un reino para la vida de los hijos de los hombres. Desde la fundación. Y la palabra fundación, voy a buscarlo un momentito aquí. La palabra fundación significa una obra en la cual Dios quería hacer. Mira lo que significa la palabra fundación. Decisión de poner en funcionamiento una obra. Eso quiere decir que desde el principio, desde que Dios fundó el cielo y la tierra, Dios estaba verdaderamente, ¿sabes qué? En funcionamiento de manifestar una obra en la vida de los hijos de los hombres. Y el hombre estaba en el reino de Dios porque estaba en la presencia de Dios. Estar en el reino significa estar delante de la presencia de Dios. Estar en el reino es disfrutar, ¿verdad? Como en Inglaterra, que ellos disfrutan de su rey. Cada vez que su rey sale, ellos disfrutan, ¿verdad?, de que su rey esté con ellos. Y ellos se sienten bien orgullosos en Inglaterra de tener un rey, porque ellos celebran cada vez que coronan a un rey, porque ellos se gozan de que Dios verdaderamente le ha provisto un rey a ellos. Y vemos que ese reinado, ¿verdad?, que hace Inglaterra y que ellos celebran es lo mismo, más o menos, lo que nosotros celebramos todos los domingos, de que nuestro rey, ¿verdad?, y nuestro Señor esté en medio de nosotros. Pero ese reino el hombre lo perdió. ¿Sabe por qué lo perdió? Porque el hombre lo rechazó. Y no fue que Dios quiso quitarle esa presencia de él a la vida de los hijos de los hombres, sino que el mismo hombre en el principio rechazó el reino de Dios. Y usted me preguntará, pero es que en Génesis no dice que el hombre rechazó el reino de Dios. Pues mira, dice la Biblia que los que aborrecen a Jehová aman la muerte. Eso quiere decir que si el hombre escogió la muerte antes que la vida en el huerto del Edén, significa que hubo un rechazo. ¿Por qué? Porque dice que a los que aborrecen, dice la palabra, a los que aborrecen a Jehová aman la muerte, y el hombre no escogió la vida.
el hombre escogió la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre rechazó a Dios. El hombre rechazó la sabiduría de Dios. Él quiso obtener una sabiduría verdaderamente fuera de la sabiduría que ya Dios le estaba dando cuando trajo todos los animales del campo y Dios los enseñaba al hombre de cómo dominar y cómo sojuzgar todo lo que Dios había creado. Dios le está dando una sabiduría. Mas sin embargo, el hombre sabía que si comía de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, automáticamente el hombre iba a morir. ¿Por qué? Porque el hombre iba a creerse que era Dios. Eso fue lo que Satanás le prometió al hombre. Le dijo: tú vas a ser como Dios. Si tú comes de ese árbol del bien y del mal, seréis como Dios. Y yo estuve buscando la palabra Dios en el hebreo. Y la palabra Dios, que significa Yohei Bahei, en el hebreo significa el autoexistente. Satanás le estaba diciendo al hombre: no, tú no necesitas el reino de Dios, porque tú puedes ser autosuficiente. Le estaba diciendo: tú seréis como Dios. Y la palabra Dios no solamente significa autoexistente, significa también el que existe por sí mismo. ¿Sabe? Que le estaba diciendo al hombre: ¿sabes qué? Tú no vas a depender del reino de Dios, porque tú vas a existir por ti mismo. La palabra Yohei Bahei en el hebreo significa el que crea todas las cosas, el que no es creado por nada ni por nadie. Eso quiere decir que Satanás le estaba diciendo al hombre: ¿sabes qué? Tú no eres creado por nada, tú no eres creado por nadie. Entonces vemos que el hombre le compró esa mentira a Satanás. Hasta el día de hoy, todo hombre que no ha recibido el reino de Dios, todo hombre que no ha recibido a Jesucristo, se cree que es su Dios. Se cree que puede existir por sí mismo. Se cree que verdaderamente no es creado por nada ni por nadie, que puede subsistir verdaderamente separado de Dios. Y vemos que ese gobierno que el hombre verdaderamente rechazó, y el hombre ha estado gobernando, creyendo que ha estado gobernando sobre sí mismo. Y lo que no sabe es que Satanás sabía que si el hombre rechazaba el reino de Dios, como Satanás también rechazó el reino de Dios, cuando dijo en su corazón Satanás: yo voy a subir a lo alto junto a las estrellas de Dios, yo voy a levantar mi trono. Eso fue lo que nació en el corazón de Satanás, porque él también se rebeló contra el reino de Dios. Y él dijo: pues ¿sabes qué? Yo voy a sentarme junto a las estrellas de Dios y ahí voy a levantar mi trono. ¿Sabe? Que Satanás quiso ser Dios. Pero ¿qué pasa? Que Satanás se le olvidaba de que él había sido creación de Dios. Pero como Dios le había dado unas vestiduras tan hermosas, pues ¿sabes qué? Hubo un orgullo en él, que él creyó que podía ser como Dios. Y dice la palabra que ese ángel llamado Satanás, adversario, comenzó a tener una adversidad contra Dios, porque comenzó a oponerse al reino de Dios. Y él sabía que cuando el hombre rechaza el reino de Dios, él sabía lo que producía eso en la vida del ser humano. Eso iba a producir una separación del hombre con Dios. ¿Sabe? Que automáticamente eso iba a cortar esa presencia que el hombre disfrutaba con Dios. Eso, el pecado iba a cortar esa presencia, como había pasado en la vida de Satanás, que Dios lo tuvo que desechar de su presencia. Y dice la palabra del Señor que ese ángel pues le ofreció eso al hombre. Hasta el día de hoy le ofrece ser como Dios, que puede ser autoexistente, que puede existir por sí mismo, que no es creado por nada ni por nadie. Y vemos que el pecado puso esa separación. Dice la Biblia que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Por qué? Porque el pecado trae ¿qué? Trae muerte. Cuando hablo de la muerte, estamos hablando de una muerte espiritual. Usted puede ver esa muerte espiritual en el huerto del Edén, cuando Dios saca al hombre ¿de qué? Del huerto del Edén. Dios sacó al hombre del huerto del Edén porque el hombre rechazó su gobierno, rechazó su reinado. Como también habían rechazado el reino de Dios, el pueblo de Israel también, cuando le dijo: no, yo quiero que tú me pongas rey. Habían rechazado el reino de Dios. Y vemos que ese reino que el hombre rechazó, lo que no sabía es que iba a venir un reino de pecado en la vida del ser humano. El hombre se estaba independizando de Dios, pero lo que el hombre no sabía es que iba a estar bajo un reino de pecado y un reino de muerte. Y Pablo habla eso en Romanos. Pablo habla de que como el pecado entró por medio de un hombre, y por medio de un hombre entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hijos de los hombres. Eso quiere decir que cuando el hombre vive independiente de Dios, hay un reino que domina. Y por eso vemos que este mundo verdaderamente, la gente dice: pero si existe un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Pero si existe un Dios, ¿por qué hay tanta muerte? Pero si existe un Dios, ¿por qué tantos niños mueren de hambre? Pero si existe un Dios, ¿por qué hay tanta injusticia? Bueno, porque la Biblia nos
delata y nos relata verdaderamente porque el hombre rechazó a Dios, porque el hombre quiso un gobierno que no era el de Dios, y ese reino, eso es el reino de Satanás. Imagínate, Jesucristo lo describe cuando está, ¿verdad? Después de haber sido ungido por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto. Dice que Satanás se le presentó al mismo Jesús, al Dios encarnado, y le dijo: todos estos reinos yo te voy a dar si tú postrado me adorares. Eso quiere decir que lo que Dios le había entregado al ser humano desde el Edén, que le dijo: tú te vas a enseñorear sobre todo esto que yo he creado. Dios le dio el título de propiedad al hombre, y el hombre iba a sojuzgar todas las cosas, pero por medio de Dios. No era que lo iba a hacer independiente de Dios. Por eso vemos que el hombre, hermano, quiere subir a la montaña más alta del mundo, quiere ir a la luna. ¿Por qué? Porque el hombre, el ADN del ser humano, fue creado para sojuzgar, para tomar dominio. Pero ese dominio el hombre lo iba a poder ejercer teniendo esa relación con Dios, teniendo esa relación con el Rey de Reyes. Imagínate que el hombre pues perdió ese dominio, porque vemos a Satanás diciéndole a Jesús: todos estos reinos yo te voy a dar, y toda la gloria de ellos si tú postrado me adorares. Eso significa que el hombre había entregado la heredad que Dios mismo le había dado. Lo que Dios le había depositado en la vida del ser humano, Satanás lo engañó y se lo quitó. Lo que no sabía el hombre era que se estaba independizando de Dios, pero se iba a ser esclavo ¿de quién? De Satanás. Por eso es que Jesucristo dijo: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, porque está hablando de la libertad de un reino que ha venido a traer pecado y muerte. Y todos nosotros vemos que hasta el día de hoy, hermano, el hombre ha estado gobernándose por sí mismo, creyendo que se gobierna a sí mismo, pero lo que no sabe es que hay un rey de pecado y un reino de muerte. En Romanos, Pablo habla de ese reino de pecado. Todos nosotros vemos cómo ese reino de pecado, hermano, vive en el corazón del hombre, ¿sí? Porque el corazón es una puerta donde el hombre decide a quién va a dejar entrar en su vida. Es una puerta. Dice que el pecado está a las puertas del primer asesino, Caín. El hombre decide a quién va a dejar habitar en su vida, si va a dejar entrar el reino de Dios o si va a dejar entrar el pecado. Y el hombre ha decidido verdaderamente dejar entrar el pecado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: por cuanto todos pecados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa, hermano, que hasta el día de hoy el hombre ha hecho lo que Adán hizo. El hombre ha escogido la muerte antes que la vida. Mas sin embargo, desde que el hombre cayó en pecado, desde que el hombre fue sacado del huerto del Edén, donde el hombre comenzó a manifestarse una muerte espiritual porque fue sacado delante de la presencia de Dios, comenzó a manifestarse una muerte física porque la vida de los hijos de los hombres comenzó a cortarse sobre la tierra. Dice David que los días más robustos del hombre son 80, que son 70, y en los días más robustos 80. ¿Por qué? Porque el hombre escogió el pecado, y el pecado da a luz muerte, da a luz propósito separado de Dios. Por eso vemos que desde que el hombre pecó, rápidamente todas esas generaciones que vinieron de Adán, automáticamente dice que Dios vio que los pensamientos y las intenciones del corazón de ellos era continuamente el mal. ¿Por qué? Porque el que lo estaba gobernando era Satanás, porque ellos no quisieron que Dios lo gobernara. Sí, pero hubieron hombres que caminaron con Dios, como Enoc, que dice que caminaron con Dios. Hubieron hombres que decidieron verdaderamente, ¿sabe qué? Sujetarse a ese reino de Dios. Reino significa aquel que gobierna, aquel que sojuzga. Eso quiere decir, hermano, que el hombre tiene la oportunidad de caminar con Dios. El hombre tiene la oportunidad de buscar su reino. Y desde que de esa manera de que el hombre pecó, desde ese momento que el hombre pecó, Dios comenzó, ¿sabes qué? A parar el descanso que él tenía cuando creó todas las cosas. Dice que en el séptimo día Dios había descansado, que había reposado, porque ya todo lo que había creado era bueno. Ya Dios había visto, bueno, ya yo todo lo que creé, lo creé con perfección, es bueno, es funcional. La palabra bueno en el hebreo significa funcional. ¿Eso qué significa? Que el reino animal, el reino vegetal y el reino que Dios había trazado en la vida del ser humano era funcional. Y que era bueno en gran manera. Mas sin embargo, ahora vemos un reino que el hombre deja entrar en su vida a través del pecado y la muerte, y que comienza a traer una consecuencia. Dios comienza desde ese momento a trazar un plan para hacerle devolver al hombre el reino que verdaderamente el hombre había perdido, para hacer que la presencia de Dios pudiese nuevamente manifestarse en la vida del ser humano.
Desde ese momento Dios paró su descanso. Imagínate que el efecto que hizo el pecado, que cambió el curso que verdaderamente Dios le quería dar al ser humano. Cambió el curso porque entró el pecado, entró la muerte. Hermano, la muerte es algo que verdaderamente, hermano, solamente aquellos que han perdido un ser querido saben el dolor que produce la muerte de un ser humano. Cuando esa persona se separa de nosotros, esa persona que amamos, y eso deja un dolor y deja un vacío dentro de nuestro corazón, porque esa persona nosotros la amamos, disfrutamos de ella. Pues eso era lo que el hombre disfrutaba de la presencia del Señor. Y el hombre comenzó a experimentar muerte, separación. Todo fruto que daba el hombre daba frutos separados del propósito de Dios. Y yo una de las cosas que Dios me ha enseñado, ¿verdad? Que la muerte nunca ha sido parte del plan de Dios. ¿Tú lo sabes? Imagínate, dice la Biblia que el postrer enemigo que va a ser destruido es la muerte. Y Dios comenzó a manifestar que Él iba a traer un reino. Le dijo a la mujer: de la simiente tuya va a nacer uno que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Cuando un rey dominaba a otro rey en los tiempos antiguos, hay jeroglíficos que muestran a los reyes cuando dominaban a otro rey que le ponían los pies sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque esa era una manera de dejarle saber al otro rey de que ya su reino verdaderamente iba a tener un fin. ¿Sabe que desde el principio, desde que Satanás comenzó a gobernar la vida de los hijos de los hombres, por cuanto el hombre le dio esa autoridad y ese permiso, Dios prometió que Él iba a levantar de la simiente de la mujer uno que le iba a aplastar la cabeza? ¿Sabe? Uno que le iba a quitar su reinado. Y por eso vemos que Dios comienza a manifestar un plan y promete un reino. Y entonces vemos que ese reino iba a ser un reino eterno. Y los judíos sabían que verdaderamente Dios había prometido un reino porque estaban esperando al Mesías. Estaban esperando al Mesías que Dios había prometido desde la creación del mundo. Donde Dios a través de los profetas hablaba de un rey, un reino eterno, un reino que se le entregaba todo el poder, todo el dominio. Mas sin embargo, vemos que cuando Jesucristo nace, Dios le dice a José a través del ángel que él iba a tener un reino que verdaderamente nunca iba a pasar, que su reino iba a ser un reino eterno. Y vemos que Jesucristo nace, crece, recibe el Espíritu Santo, es llevado al desierto. Cuando viene del desierto comienza a anunciar y dice: arrepentí y convertido, porque verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue las primeras palabras que salieron en el ministerio de Jesús. Él comenzó a llamar a los hombres al arrepentimiento, a techubá, que se volvieran hacia Dios, porque eso significa que Jesús sabía que el hombre le había dado la espalda a Dios. Y sabían que verdaderamente, ¿sabe qué? Ellos estaban bajo un reino de pecado, bajo un gobierno de muerte, que había una sentencia de muerte sobre la vida del ser humano. Imagínate, David también entendía de que el hombre verdaderamente nacía muerto, separado de Dios, cuando dijo: en pecado me concibió mi madre. Porque él sabía que todo hijo de hombre necesitaba reconciliarse con Dios. Todo hijo de hombre que nace de mujer nace sin una relación con Dios. Nace sin esa presencia de Dios. Solamente hay 3 hombres que dicen que fueron desde el vientre de su madre, fueron ungidos. Mas sin embargo, hermano, todo hijo de hombre que nace muerto, separado, nace con una sentencia de muerte por el pecado de Adán. Nace verdaderamente separado de Dios. Y vemos que Jesucristo comienza a anunciar ese reino: arrepentí y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le estaba diciendo, esas son las mejores buenas nuevas que ustedes pueden obtener: que la presencia de Dios se manifieste y se acerque a sus vidas. Por eso Jesucristo le decían: pero ¿dónde está el reino de Dios? Y le dice: yo soy el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él era la manifestación de la presencia de Dios encarnada. Jesucristo le dijo a Pilato: yo tengo un reino, pero no es de este mundo, porque este mundo sabemos que el que reina es Satanás, que el que gobierna es Satanás en aquellos que permiten que Él gobierne en su vida. Y yo, viendo la Escritura y viendo que Jesús comenzó a manifestar un reino, todos hablan de las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio es que Dios acercó el reino de los cielos para que el ser humano pudiera ser libertado de ese reino de pecado y ese reino de muerte. Y yo, viendo la Escritura, dice que Jesús comenzó a hacer milagros. Esos milagros le daban señal a la vida de los hijos de los hombres que verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Jesucristo le dijo: pues si tú no crees por mis palabras,
Pues entonces, ¿crees por mis hechos? Son echados fuera demonios, los que son leprosos son sanados, los muertos son resucitados. Imagínate que Juan el Bautista, que Dios mismo le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma, verdaderamente ese es el Cristo que bautiza con el Espíritu Santo. Y habiéndose dado una señal de que ese era el Cristo, él decía, después cuando estuvo en la prisión, le dije, él eres tú, dile, pregúntale si él era el que había de venir, lo esperamos a otro. Porque ellos se confundían, ellos decían, pero ven acá, si este es el rey que viene a gobernar sobre todo el mundo, que conforme a la Escritura, conforme a Daniel, conforme a la promesa del Señor, ¿por qué todavía no se ha manifestado su reino? Y Jesucristo le dijo, pues ¿sabe qué? Dile a Juan que verdaderamente sabe los cojos andan, los muertos son resucitados, los leprosos son sanados. ¿Por qué? Porque Dios vino a manifestar un reino donde venía a deshacer toda obra de pecado en la vida del ser humano. Y yo me acuerdo que viendo esa escritura y viendo cómo ellos estaban en confusión, no solamente era Juan el Bautista que se confundió, sino que los mismos discípulos, cuando Jesucristo le decía, ¿sabe qué? Es necesario que yo tenga que morir y voy a ser entregado a los gentiles y me van a bofetear y me van a, ¿verdad? Me van a crucificar. Y ellos decían, pero es que nosotros hemos escuchado que en la ley el Cristo permanece para siempre. Vamos un momentito a la palabra del Señor para ver cómo Dios, ¿verdad? Nos habla a través de su palabra. Mira lo que dice aquí en Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y comenzó Jesús a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En el versículo 10, mira lo que dice la palabra del Señor. Mi alma te adora. Mira lo que Jesucristo también le dice. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Sabe que ellos no podían entender? ¿Sabe por qué? Porque la ley decía que el Cristo había de permanecer para siempre. Ellos no podían entender cómo era posible que verdaderamente él, si él era el Mesías, si él era el rey, verdaderamente, ¿por qué tenía que morir? Porque la ley decía que el Cristo iba a permanecer para siempre. Por eso es predicar el evangelio, hermano, para a veces los judíos es tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron de que el Mesías, hablaba de un Mesías que venía como rey a gobernar sobre todas las naciones, pero también la Biblia hablaba de un Mesías que venía como José. Sí, un Mesías que venía como José, un Mesías que venía a sufrir por causa del pecado del ser humano. Un Mesías que venía como José, ¿sabe qué? Para guardar posteridad de vida. Un Mesías que venía como José, ¿sabe qué? A pagar el pecado del ser humano. ¿Por qué? Porque ¿de qué le valdría a Jesús venir a reinar y a gobernar sobre todas las naciones y el pecado todavía siguiera teniendo dominio y control de nuestras vidas? Había una sentencia de muerte porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿de qué le valdría a Jesús gobernar y reinar sobre una generación muerta? Sobre una generación separada de Dios. Reinar sobre una generación que verdaderamente, ¿sabe qué? Necesitaba ser redimida por medio de la sangre. Y mira lo que le dicen a Jesús. Jesús dice, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Siempre Jesús en la Escritura se describió como el Hijo del Hombre. Usted dice siempre, Jesucristo decía no, porque el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Sí, porque ¿sabe qué? En Daniel Dios le mostró que venía uno como Hijo de Hombre, el cual se le daba dominio, poder, gloria y majestad.
¿Sabe que cada vez que Jesucristo decía yo soy el Hijo del Hombre, Él estaba dando a entender que Él era el Mesías que verdaderamente había hablado Dios por medio del profeta Daniel? O sea, le está diciendo yo soy el Mesías que se le dio poder, dominio, gloria y majestad, y todos los reinos me van a servir. Imagínate que las señales que Jesucristo estaba dando estaban mostrando que el reino verdaderamente de Dios se había acercado. En un momento dado, cuando Él le dio comida a 5,000 personas, dice que la gente quería coronarlo como rey. Mas Jesucristo sabía y se apartó de ellos, porque no era el tiempo de Jesucristo reinar. Era el tiempo de que viniera el Mesías conforme a la profecía, como José. Le voy a describir lo que es, ¿verdad?, ser como José. Mira lo que dice, ¿verdad?, en el estudio que hice, Mi alma te adora, que habla del Mesías que viene como José, porque no primeramente viene a gobernar, a sojuzgar, sino que viene a traer redención. Mi alma te adora. Mira, José, las características con Jesús, las características de José con Jesús: era amado por el Padre. José era amado por el Padre. Jesús era amado por el Padre. Le aborrecían sus hermanos. Cada vez que Jesucristo hablaba, sus hermanos le aborrecían. Como también José cuando le hablaba acerca de los, ¿verdad?, de los sueños. No podían hablarle pacíficamente. A José no podían hablarle sus hermanos pacíficamente, tampoco a Jesucristo. Siempre venían para interrogarlo y hacerle entender al pueblo de que él no era el Mesías. Le tenían envidia. A Jesucristo le tenían envidia por los milagros y las señales, y resucitaba muerto. Nunca se había visto en Israel tal profeta. Lo entregaron y lo vendieron. Sabemos que a Jesucristo lo entregaron y lo vendieron. Conspiraron para matarle. A Jesucristo estaban todos los días conspirando cómo matarle y cómo hacerle entender que él supuestamente venía, ¿verdad?, había venido a violar la ley de Dios, cuando dice que en él no hubo pecado ni se halló pecado en él. Dice que le quitaron sus vestiduras. A Jesucristo también le quitaron sus vestiduras, como a José. Le creían muerto. A Jesucristo muchos de los que no creen de que él resucitó le creen muerto. Mira lo que dice la palabra también del Señor. Pasó por cárcel. Jesucristo también pasó por cárcel. Estaba a la derecha después del faraón. Jesucristo está a la derecha del Padre. Y vemos que estas características hablan de que el Mesías Ben Yofé, el Mesías que venía como José, el siervo sufriente. José tuvo que padecer todo eso porque él iba a tener unas características que Jesús también iba a tener que pasar por lo que él pasó. Y los discípulos en el primer siglo sabían que los mismos rabinos hablaban de dos Mesías. Hablaban de un Mesías que venía a sufrir por causa del pecado, porque Isaías 53 habla, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe? Las profecías hablaban de un Mesías que venía como sufriente, un Mesías que venía a pagar por causa, ¿verdad?, que venía a pagar el pecado del pueblo, que venía verdaderamente a redimir, un Mesías que venía a ser, ¿verdad?, a padecer. Y Jesucristo hablaba de sus padecimientos y él decía, pero es que nosotros hemos escuchado que el Cristo permanece para siempre. Ellos se confundían. Porque ellos se confundían porque Jesucristo estaba haciendo todas las señales que verdaderamente mostraban de que él era el Mesías que Dios había de enviar. Y él, cuando hablaba de la muerte y cuando hablaba de su sufrimiento, ellos decían, pero ven acá, pero este no es el Mesías que nosotros esperábamos. Pero ellos se olvidaban de ese Mesías que tenía que sufrir por causa del pecado. Imagínate que cuando Jesucristo alimentó esos 5,000, eso era una señal, hermano, que verdaderamente Dios lo había enviado para libertar al pueblo. Ellos tenían una opresión del imperio romano, una opresión que verdaderamente era tan subyugada que verdaderamente los despojaba verdaderamente de todo lo que ellos tenían. Ellos estaban esperando con ansia a alguien que quitara ese yugo, alguien que quitara esa esclavitud. Pero Dios sabía que la necesidad que ellos tenían no era que los quitara del gobierno de Roma, era que quitar en la vida del ser humano esa ley de pecado que había en el cuerpo del ser humano. Pablo habla de que él quería hacer el bien, mas veía que había una ley en sus miembros que se le rebelaba contra la ley de su mente, y que él quería hacer lo bueno pero no podía. ¿Por qué? Porque ese reino de pecado emite una ley en la vida del ser humano que verdaderamente esos dos reyes, el rey del pecado y el rey de la muerte, porque Dios los describe como reyes, al pecado y la muerte. Eso quiere decir que ese gobierno, esa sujeción que el pecado trajo en la vida del ser humano, Jesucristo vino a resolver ese pecado.
Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el que quita el pecado del mundo. Porque el ser humano lo que necesitaba no era que viniera el reino de Dios a tomar dominio en la primera venida. No, en la primera venida lo que necesitaba es que Dios viniera, ¿sabe qué? A destruir ese reino de pecado que moraba en nosotros. A quitar ese reino de muerte que pesaba sobre nosotros por haber desobedecido a Dios. Ellos se olvidaban que verdaderamente ellos necesitaban nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y vemos que en la palabra, vemos que Jesús, cuando hace esos milagros, hermano, ellos querían ungirle como rey porque eso era la señal. Dios le dio unas señales a Moisés para que vieran que verdaderamente Dios lo había enviado. Él le dijo: pero Señor, ¿cómo yo voy a ir a Egipto a libertar al pueblo cuando verdaderamente yo no me voy a creer que tú me enviaste? Y Dios le dijo: pues ¿sabe qué? Tira tu vara. Y la vara se convirtió en una serpiente. Eso era una señal que él iba a dar al pueblo que Dios lo había enviado. Después le dijo: mete tu mano en tu seno. Y sacó la mano llena de lepra, vuélvela a meter. Y Dios sanó. Y eso eran señales que Moisés iba a mostrarle al pueblo para que entendieran de que él era el que venía a libertarlo de la esclavitud de Egipto. Mas sin embargo, Jesús estaba haciendo unas señales, pero no era para libertarlo del yugo romano. Eran las señales de que el reino de los cielos había venido para deshacer toda obra que el pecado había producido en la vida del ser humano. Mira, las obras del pecado, una de las causas que el pecado hace en la vida del ser humano, que los síntomas que deja el pecado en la vida del ser humano, es que te quita la presencia de Dios. Te aleja de Dios. Eso es uno de los síntomas. Segundo síntoma es que te despoja de toda paz que tú puedas tener en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de paz no mora en ti. Por eso vemos tanta gente, hermano, en angustia. Por eso vemos tanta depresión. Porque el ser humano está manifestándose los síntomas de su pecado. Se está manifestando en la vida del ser humano verdaderamente herida. Vemos tanta herida en el corazón del hombre. Vemos tanta maldad, hermano. Yo viví bajo ese reino de pecado. ¿Tú sabes cuántas veces yo quería no hacer lo malo y lo hacía? ¿Tú sabes cuántas personas quieren serle fieles a su esposa, pero están bajo un gobierno de pecado? Que el único que los puede libertar se llama Jesús, no hay más nadie. El único que puede libertar al hombre malos pensamientos. El único que puede sacar el pecado en el corazón del hombre se llama Jesús, no hay más nadie. Hermano, cuando yo me alejé de Dios, hermano, mi vida fue un desastre. Comencé a querer ser un narcotraficante, me convertí en una persona violenta. Me convertí en una persona que buscaba, ¿verdad?, el poder, que buscaba la fama, que buscaba las cosas vanas de este mundo. Me convertí en una persona que yo mismo dejé de reconocer. Me convertí en una persona sin sentimientos, sin emociones, lleno de culpa. Eso es otro de los síntomas que el pecado trae en la vida del ser humano. El ser humano deja entrar el pecado en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre, hermano, viene a ser el trono de Dios. Ahí es donde Dios quiere morar. Ahí es donde Dios quiere depositar su presencia. Y como Satanás sabe que si trae pecado en la vida del ser humano, trae muerte y trae separación con Dios. Por eso es que Satanás está interesado en el corazón tuyo. Está interesado verdaderamente. ¿Sabes qué? Imagínate que dice que el espíritu de desobediencia obra y se manifiesta en los hijos de desobediencia porque no buscan a Dios. Y yo vivía bajo ese reino, hermano. Tuve desde la edad de los 12 años hasta la edad de los 23 años viviendo bajo ese yugo. Viviendo con culpa, viviendo con sufrimiento, trayendo desgracia a mi vida, trayendo desgracia a mi familia. Sí, porque no solamente tú vas a ver las consecuencias de tu pecado, sino tu familia también va a ver las consecuencias de tu pecado. Por eso vemos, hermano, que hay tanta maldad, que la culpa no es de Dios. La culpa es del mismo hombre que ha dejado que Satanás gobierne en su vida. Que ha dejado verdaderamente que Satanás verdaderamente, ¿sabes qué?, lo engañe. Imagínate que si Satanás tiene un gobierno sobre este mundo que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pablo describe que el mundo entero está bajo el maligno. Imagínate. Dice la Biblia que Satanás engaña. ¿Por qué? Porque él trae una ilusión. Trae una mentira en la vida del ser humano que el ser humano se la compra. Porque él sabe que si el hombre se mantiene en el pecado, verdaderamente se mantiene lejos del reino de Dios. Hermano, y yo vivía así bajo ese yugo, hermano, de opresión. Vivir en el pecado, hermano, es vivir con carga. Otro de los síntomas que el pecado trae en tu vida.
te quita la paz, trae carga a tu vida, trae una desesperanza, hermano. Por eso vemos que tanta gente se quiere quitar la vida. ¿Por qué? Porque la esperanza que Satanás le da al ser humano, dice la Biblia que la única esperanza que Satanás le da es el enojo. Que la única esperanza que Satanás le da al ser humano es la muerte. Por eso vemos que tanta gente quiere buscar la muerte, para escapar de su sufrimiento, para escapar de las mismas causas que el pecado que ellos mismos dejaron entrar ha causado en su vida. Por eso vemos tanta gente, hermano, que busca la muerte. Dice la Biblia que hay una generación que buscará la muerte antes que la vida. Mas sin embargo, Dios no quiere que el hombre muera. Mas sin embargo, dice la Biblia que Dios no quiere verdaderamente, que la voluntad de Dios es que todo hijo de hombre proceda al arrepentimiento. O sea, que la voluntad de Dios es que todo hijo de hombre pueda entrar a su reino. Pero hay dos requisitos que Dios estableció en su palabra para el hombre poder nacer de nuevo. Uno de los requisitos es que dice la Biblia que tenemos que hacernos como niños. Tenemos que hacernos como niños, hermano. Un niño, hermano, tiene una inocencia que verdaderamente tú le dices y le hablas del reino de Dios, hermano, y esa persona va a recibir el reino, va a decir, yo creo en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero a pesar de que un niño que no tiene, ¿verdad?, el subconsciente de poder entender muchas cosas, cree a lo que se dice. Y así nosotros tenemos que creer en este reino que Dios nos ha prometido. Creer en este reino que Dios dijo a través de su palabra. Otro de los requisitos es que dice que tenemos que nacer de nuevo. Eso es uno de los requisitos que Dios dijo: todo aquel que quiera ver el reino de Dios y entrar en él, tiene que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, hermano, se produce en la vida del ser humano cuando el ser humano recibe ese reino de Dios. Cuando el ser humano recibe a Jesucristo. La gente no puede entender todavía por qué nosotros predicamos un Cristo crucificado. Y es que no entienden, hermano, que Jesucristo primero tenía que venir a destruir el pecado en nuestra vida. Por eso es que Él pagó por nuestro pecado. Por eso fue crucificado. Por eso Él verdaderamente, ¿sabe qué? Fue vituperado. Por eso mismo Él comenzó verdaderamente a sufrir todas las consecuencias que el ser humano tenía que vivir por su pecado. Una de las maldiciones que la tierra, ¿verdad?, fue maldecida y que iba a producir espinos. Por eso vemos que en la cabeza de Jesús habían espinas. Porque Él tenía que experimentar todo sufrimiento, hermano, que se supone que tú y yo experimentaron por causa del pecado. Por eso vemos que Jesucristo, Dios le dijo: sabes que con el sudor de tu frente, ¿verdad?, tú vas a trabajar esta tierra. Y Jesucristo lo vemos sudando con gotas de sangre. Con gotas de sangre: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Él estaba mostrando que Él estaba verdaderamente, ¿sabes qué?, manifestándose en Él todas las maldiciones que se supone que se manifestaran en la vida del ser humano. Por eso vemos a un Jesucristo crucificado, porque Él vino a pagar el pecado tuyo y mío, hermano. ¿Sabe que Él sabía que el problema no era el gobierno de Roma? Él sabía que el problema del ser humano era el pecado. Y Él tenía que quitarle el pecado en la vida del ser humano para poder redimirlo para Dios. Para poder volver verdaderamente traer al hombre al reino, a la presencia de Dios. Y los discípulos no podían entender eso. Imagínate, cuando Jesucristo resucitó, se le apareció por el camino de Emaús a dos de sus discípulos. Y Él dijo: que nosotros esperábamos de que Él era el que iba a redimir a Israel. Y Jesús comenzó a reconvenirle y le dice: pero ustedes no le creen a la ley y a los profetas, porque la ley y los profetas atestiguaban acerca de ese Mesías como sufriente. Y ellos verdaderamente, dice que cuando Jesús tomó el pan y partió el pan, ellos vieron que era Jesús. Ellos esperaban, pero es que nosotros esperábamos que Él era el que había redimido a Israel. Después que Jesucristo estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos lo primero que le preguntaron era: pero es que, ¿cuándo tú restaurarás el reino de Israel? Y lo que ellos no se dan de cuenta es que ya Dios estaba restaurando el reino. ¿Por qué? Porque si Dios pagó el pecado tuyo y mío para traernos a la presencia de Dios, para nosotros poder ver el reino de Dios a través de Cristo y poder ver deshacer todas las obras de pecado que el pecado había producido. Yo me acuerdo que cuando yo recibí ese reino de Dios, que Egui me predicó acerca de Jesús, la primera manifestación que yo vi fue la paz. Una manifestación de paz en mi vida que yo nunca había tenido, que nunca pude comprar.
¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras de Satanás en el corazón, hermano. Vino a traer paz. Esa conciencia que todos los días me acusaba, hermano, el reino de Dios vino a ¿qué? A silenciar esa conciencia acusadora. Ese gozo que yo trataba de buscar a través del poder, de la fama, de las mujeres. Ese gozo que la gente trata de buscar en una discoteca, a través verdaderamente de muchos placeres de esta vida. Y comencé a tener un gozo, hermano, en medio de una prisión, en medio de siendo acusado de muchos crímenes. ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras de Satanás. ¿De qué le valdría a Jesús reinar sobre las naciones y todavía nosotros sufriendo verdaderamente los síntomas de nuestro pecado? ¿De qué le valdría a Jesús verdaderamente reinar sobre todas las naciones cuando esa ley de pecado estaba en nuestras vidas? Por eso es que Él, cuando nosotros lo recibimos, establece su mandamiento en el corazón, porque Él ha producido una ley de vida en nosotros. Hay gente que dice, no, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y lo que no se dan de cuenta es que Pablo le está diciendo, ya tú no estás bajo la ley de pecado y ya tú no estás bajo la ley de muerte. Y la gente se cree que está hablando de los mandamientos de Dios. No, es que nosotros no estamos bajo los mandamientos de Dios. Pero es que si Dios dijo que iba a hacer un nuevo pacto donde iba a poner la ley en la mente y en el corazón para que nosotros andemos en sus estatutos. ¿Por qué? Porque todo reino tiene verdaderamente, ¿saben?, una constitución. Todo reino tiene unas leyes. Y para nosotros estar en el reino de Dios, pues tenemos que sujetarnos a sus reyes. Eso es lo que muestra que verdaderamente nosotros tenemos un rey. Cuando nos sujetamos a su palabra, cuando nos sujetamos a sus mandamientos, cuando nos sujetamos verdaderamente a lo que Él ha dicho. Una persona dice, yo tengo a Dios, pero no cumple la palabra del Señor o no manifiesta verdaderamente arrepentimiento en su vida. Pues sabe que Dios no está en su corazón, el reino de Dios no está en su vida. ¿Por qué? Porque aquel que verdaderamente tiene un rey se tiene que sujetar a los mandamientos de su rey. En Inglaterra se sujetan todo lo que la reina diga. Si el parlamento firma una ley y el rey dice, ¿sabes qué? Esa ley no va, esa ley no puede ir. ¿Por qué? Porque la autoridad que tiene ese rey va sobre todo lo que el parlamento pueda decir. Y así pasa en nuestras vidas, hermanos. Hay un reino que Dios ha querido manifestar y un reino que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando el reino de Jesús. Todos nosotros, dice la Biblia, que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Tú sabes que cada uno de los conflictos que está habiendo ahora mismo en Israel, hermano, Israel ha sido la tierra que todos los gobernantes han querido. Los católicos han querido dominar la tierra de Israel, los musulmanes. El de Babilonia trató de quedarse, ¿verdad?, con la tierra de Israel, porque Israel es la ciudad del gran rey, dice la Biblia, que es la ciudad donde va a ser el trono de Dios. Como Satanás no pudo quedarse con el trono de Dios allá arriba en los cielos, pues ¿sabes qué? Está tratando de que, como Jerusalén tipifica el gobierno de Dios, el reino de Dios en la tierra, pues está tratando siempre de tomar Jerusalén. Por eso vemos la pelea que hay entre Israel y los palestinos. Pero dice la Biblia que ese rey ha de venir. Dice la palabra del Señor que ese rey resucitó de entre los muertos y que viene en la segunda venida a establecer un reino eterno. Y nosotros estamos esperando ese reino. Pero ¿sabes que ese reino se manifiesta todos los días en nuestra vida? Se manifiesta su paz, se manifiesta verdaderamente su gozo, se manifiesta, hermano, cuando yo ahora mismo yo oro por una persona y esa persona es sanada, se está manifestando el reino de Dios. Cuando esa persona ahora mismo está viviendo una vida de agonía, de depresión, y tú comienzas a orar por esa persona porque tú tienes la autoridad del rey. Y como tú tienes la autoridad del rey, tú puedes echar fuera demonios. Por eso Jesucristo le dijo, pues si tú no crees por mis palabras, crees por mis hechos. Tiene la autoridad de echar fuera demonios en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque toda autoridad y toda potestad Dios se la ha dado al Hijo. Tiene esa potestad, hermano, de socavar y de destruir toda obra de Satanás en la vida del ser humano. Ahora ese reino está siendo predicado por la iglesia. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino se está siendo anunciado porque ese reino ha de manifestarse ya pronto. Jerusalén significa fundamento de paz. Cuando tú estudias la historia de Jerusalén, hermano, lo que han habido es guerra y problemas.
Mas sin embargo, de Jerusalén fue que salió un fundamento de paz. Fue que salió a predicarse el evangelio. Le dice, desde Jerusalén a Samaria hasta los confines de la tierra, ir a predicar este evangelio a todo el mundo. ¿Sabe que el evangelio, hermano, trae un fundamento de paz en la vida del ser humano para que el ser humano pueda entrar a ese reino que verdaderamente ha de manifestarse cuando Jesucristo venga en su segunda venida? Los judíos que no creen en Jesucristo, ¿sabe por qué no creen en Jesús? Porque en el 1100 hubo un rabino llamado Rachí que vino y enseñó que Isaías 53 no tiene nada que ver con el Mesías Jesús, sino que el mismo Israel era el que iba a morir por su propio pecado. ¿Tú puedes creer eso? Por eso vemos que muchos judíos, hermanos, no creen. ¿Por qué? Porque les prohíben leer Isaías 53. En las Haftará, en los profetas que ellos leen todos los años, en cada sábado, hermano, le prohíben leer Isaías 53. Porque Isaías 53 da entendimiento de que primero tenía que venir un Mesías sufriente. De que primero tenía que venir un Mesías que venía a pagar por el pecado del pueblo. Y Rachí le enseñó, no, eso no tiene nada que ver con el Mesías, eso tiene que ver con Israel. Pero Israel no puede morir por su propio pecado. Israel no puede pagar por su propio pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y vemos, por eso es que vemos tanto engaño, hermano, en los judíos que no quieren recibir a Jesús. Y lo que no se dan de cuenta es que Jesucristo no solamente vino a morir por causa del pecado del ser humano, sino que Jesucristo vino, dice la Biblia, para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Él le quitó las llaves del Hades. Cuando Juan el Bautista lo vio con toda la gloria y el esplendor, y con sus ojos como llamas de fuego y sus pies como ¿verdad? Como dice, como bronce bruñido. Lo primero que le anunció a Juan el Bautista: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. O sea, que no solamente Él vino a morir por tu pecado para redimirte, sino que vino a quitarle a aquel que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Que la autoridad que Satanás había ejercido en la vida del ser humano, ahora Él tiene la potestad. Si tú le entregas tu corazón, Él tiene la potestad de quitar todo derecho y toda maldición que Satanás ha tratado de poner sobre tu vida. Él tiene ese poder. Tiene el poder. Imagínate que el mandamiento que Dios le dio al Hijo era que le diera vida eterna a todos los que creían en su nombre. Satanás, el mandamiento que da es pecado y muerte en tu vida. Mas sin embargo, hermano, el mandamiento que el Padre le dio al Hijo, le va a dar vida eterna a todos los que crean en tu nombre. Y en el día postrero tú los vas a resucitar. Dice la Biblia que esta creación fue sujetada verdaderamente a una esperanza. La creación va a ser libertada verdaderamente de la corrupción que el mismo hombre trajo por medio del pecado. Dice que la creación va a ser libertada, que la creación fue sujeta a vanidad, pero con una esperanza. También nosotros somos sujetados a vanidad, porque la vida del hombre es como la flor que hoy sale y luego es cortada. La vida del hombre es como una neblina, dice la palabra del Señor. Que la vida del hombre es como una sombra. Que la vida del hombre es cortita, hermano. Eso quiere decir, hermano, que usted se está jugando su destino eterno. Que si tú no recibes este reino, hermano, que Jesucristo vino a predicar, el reino de los cielos, si tú no recibes este reino en tu vida, hermano, ¿sabes qué? Satanás va a tener una victoria sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque si tú decides vivir separado de Dios en este siglo, hermano, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser la paga de ese pecado? La muerte eterna, la separación absoluta del hombre con Dios. Y esa es la muerte segunda que Jesucristo no quiere que el ser humano experimente. Esa es la muerte segunda en la cual Jesucristo verdaderamente vino a salvar al ser humano. La gente no entiende que lo que Jesucristo vino fue verdaderamente a destruir la muerte. ¿Sabes por qué? Porque la muerte, hermano, cuando tú dejas que la muerte, el pecado entra a tu vida, y la muerte, automáticamente, hermano, eso no permite que se manifieste la imagen de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es pecado, Dios no es muerte. La vida que tú tienes, hermano, representa a Dios, porque Dios es vida. Mas sin embargo, si tú caminas en muerte y caminas en pecado, no estás manifestando la imagen de Dios. Yo me acuerdo que Dios me enseñó eso a través de un sueño. Yo me acuerdo de un sueño, había una fila, un montón de personas que entraban a unas máquinas y salían como muertos, sin vida. Y Dios me decía, así es Satanás. Cuando trae muerte en la vida del ser humano, le quita mi imagen porque yo soy vida. Y Satanás es experto, hermano, en traer muerto en la vida del ser humano.
en destruir matrimonio, es experto verdaderamente, ¿sabes qué? En llevar al hombre a la adicción, es experto verdaderamente en traer lujuria en la vida del ser humano. Él es experto, hermano, en enseñar al hombre a hacer lo que es malo ante los ojos de Jehová. Pero las buenas nuevas es que viene un reino. Las buenas nuevas es que viene un reino que se acercó, que se está acercando en la vida de los hijos de los hombres para que el hombre pueda, ¿sabes qué? Deshacer las obras de Satanás en su vida. Y ese es el reino más maravilloso, hermano. Esa es la proclamación más hermosa que el hombre puede abrazar. Yo me acuerdo que yo le dije al Señor, Señor Jesús, ¿de qué es que tú viniste a salvar al mundo entero? Porque sí, me da un perdón, pero el cristiano muere, el cristiano se enferma. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios todos los días, yo no quiero ser un predicador, Señor, que le hable a la gente y la gente no entienda verdaderamente de qué tú viniste a salvarlo. No sé cuántas personas me decían, no, Dios te vino a salvar. Y yo no entendía de qué Dios me venía a salvar. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, entra a tu celda. Y yo entré a mi celda y lo que llevan eran 2 años de convertido. Y cuando entro a mi celda, hermano, yo siento que la presencia de Dios se había desprendido dentro de mí, porque ya estaba reconciliado con Dios. Y me acuerdo que en ese momento que la presencia de Dios se desprendió dentro de mí, hermano, yo comencé a sentir una angustia tan atormentadora que verdaderamente yo sentía que mi alma se estaba consumiendo en un fuego. Y que ese tormento que yo estaba experimentando, que no me dejaba pensar, era una agonía, hermano. Y sentir que tu alma se está consumiendo en un fuego, hermano, esa experiencia es la experiencia más horrible que yo he podido experimentar en mi vida. Tú sentir una angustia, una turbación, pero una angustia y una turbación que jamás, inimaginable, que el hombre verdaderamente nunca todavía ha podido experimentar. Y sentir en ese momento que tu alma se está consumiendo en un fuego. A la misma vez experimentando esas dos cosas. Y yo me acuerdo que yo comencé a experimentar eso y yo le dije a Dios, Señor, tú dijiste que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y cuando le dije esas palabras a Jesús, la presencia de Dios comenzó a descender y comenzó, ¿sabes qué? A desvanecer esa angustia tan atormentadora que yo estaba experimentando en ese momento. Y la presencia de Dios, mira, hermano, se comenzó desde la cabeza y hacía desvanecer esa angustia tan atormentadora. Y Jesús comenzó a ministrarme y me dijo, esa es la muerte segunda de la cual yo no quiero que ningún hijo de hombre experimente. Esa es la muerte segunda que tiene que experimentar todo hijo de hombre que no me reciba como Señor y Salvador. Esa es la muerte segunda por la cual yo tuve que pagar en la cruz del Calvario cuando dije, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, porque en ese momento, ¿sabes que él estaba experimentando la separación que se supone que tú y yo experimentemos por causa de nuestro pecado? Porque en ese momento, ¿sabes qué? Dios le estaba imputando el pecado tuyo y mío. Porque en ese momento él estaba pagando, ¿sabes qué? Toda condenación que todo hijo de hombre tiene que experimentar por causa de su pecado. Y todavía el hombre no entiende la salvación de Dios. Cuando él estuvo dispuesto, hermano, a pagar tu pecado y el mío. O sea, lo que te digan que van a pagar verdaderamente la deuda tuya. La deuda que tú tienes con Dios. ¿De qué le valdría a Jesús gobernar sobre la tierra y no haber pagado nuestra deuda? Porque nosotros estábamos vendidos al pecado. Y la cuestión es que dice la Biblia que el esclavo no hereda. Eso quiere decir que no teníamos herencia por cuanto decidimos ser esclavos del pecado. No puede heredarle a la persona que es esclavo del pecado, no hay herencia. La única herencia, ¿sabes qué? Es la muerte segunda. La misma herencia que Satanás le entregó al ser humano. Esa es la herencia que el ser humano va a tener, la muerte. Y yo me acuerdo que cuando estaba experimentando eso, Jesús me dijo, esa es la muerte segunda que todo hijo de hombre que muere sin mí, eso es lo que va a tener que experimentar eternamente. ¿Por qué? Porque ese es el destino que ya Dios trazó sobre Satanás. Dice que ese lugar de tormento, ese lugar de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles. Eso quiere decir que Satanás quiere que tú también tengas el mismo destino que ya Dios trazó sobre él. Ese es el propósito de Satanás, que llevarte al destino que ya está trazado sobre su vida. Que no es el destino que Dios quiere darte, pero sabe que ese es el destino de él. Y como él es un egoísta y es malo desde el principio, y estaba interesado solamente en el poder, sí, porque esos eran los únicos atributos que Satanás está interesado, en el poder y en recibir toda alabanza. Mas sin embargo no estaba interesado en el amor de Dios, no estaba interesado en la providencia de Dios, no estaba interesado en el cuidado de Dios que Dios tenía sobre su creación. Y lo más lindo
que vemos que en la muerte de Jesús es que Dios utiliza la misma muerte que Satanás trajo sobre el mundo entero para poder darte tu victoria. ¿Tú sabes lo que utilizar la misma alma de Satanás que te separaba del propósito eterno que Dios tenía contigo? La misma alma que Satanás utilizó para destruirte, para separarte de la vida de Dios, para separarte de la vida eterna. La misma muerte que Satanás había utilizado, la misma alma. Utilizar la misma alma de Satanás para poder darte vida. Utilizar la misma alma de Satanás, ¿sabes qué? Para pagar tu deuda. Utilizar la misma alma de Satanás para poder redimirte de tu pecado. Y hay gente que todavía no quiere recibir ese perdón de Dios. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo soy como Dios, yo no soy creado por nada ni por nadie, voy a vivir a mi manera. Mas sin embargo, hermano, vemos un mundo sufriendo, vemos un mundo convulsionando, sin saber de que hay un reino que se ha acercado. Sin saber que hay un reino que puede cambiar, hermano. ¿Tú sabes todo lo que Dios cambió en mi vida? Cambió mi corazón, mis pensamientos. Me dio la oportunidad de salir, hermano. Se supone que yo no esté aquí. Mas sin embargo, hermano, cuando tú recibes ese reino, Dios comienza a hacer todas las cosas nuevas. Cuando tú recibes ese reino, hermano, Dios comienza a poner el plan que ya Él tenía trazado en su corazón desde la fundación del mundo. Cuando tú recibes ese reino, hermano, todo comienza a cambiar, hermano, en tu vida. Eso tiene que, si el pecado ha traído un efecto en tu vida, ¿cuánto más si tú recibes la vida de Cristo Jesús? Eso tiene que traer un resultado sí o sí en tu vida. Mira el resultado de todas las vidas, hermano, que aquí, que si no tuviesen a Dios, su vida fuera un desastre. Sus vidas estuviesen en depresión, en angustia, matrimonios rotos, en adicción, en pelea, en riña, hermano. Cuando tú no tienes a Dios, hermano, automáticamente, ¿sabes que hay gente que tú ves su familia y son un desastre? Es porque no han dejado entrar al reino de Dios. Mas sin embargo vemos que aunque el hombre no quiere el reino de Dios, Dios está buscando a que el hombre pueda aceptar ese reino. Imagínate que Dios lo describe a través de la oveja perdida, que la oveja a lo mejor no quería saber de su pastor, pero él fue a buscarle esa oveja perdida. Eso es lo más maravilloso que Dios enseña a través de esa parábola. Que él vino a buscar a aquel que lo rechaza, aquel que no lo toma en cuenta, aquel que verdaderamente sabe que se cree que es Dios de su vida, mas sin embargo Dios le dice, mira, sabes que mi reino yo lo he acercado. Separado de mí tú nada puedes hacer. El hombre no ha podido hacer nada separado de Dios. Y yo viendo que Dios utilizó la misma muerte que Satanás trajo sobre la vida del ser humano para poder darle vida, es una manifestación de lo que hizo David cuando derrotó a Goliat. Utilizó la misma espada que Goliat había trazado sobre David para cortarle la cabeza a David. Esa misma espada utilizó David para cortarle su cabeza. La misma espada ¿de quién? De Goliat. Eso fue lo mismo que hizo Jesús para poder darle una victoria al pueblo, para poder darte una herencia, ¿sabes qué? De vida eterna, para poder verdaderamente restituirte lo que Satanás te quitó por causa de su engaño. Para poder entregarte, hermano, lo que perdiste. Perdiste la paz, Dios te la quiere entregar a través de su reino. Perdiste el gozo, Dios te lo quiere entregar. Perdiste verdaderamente una conciencia limpia, Dios te la quiere entregar. Perdiste tu matrimonio, sabes que Dios tiene el poder de entregártelo. Perdiste, ¿sabes qué? A lo mejor un familiar. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te quiero dar vida. Porque eso es lo que hace Jesús en la cruz del Calvario. Así que todo aquel que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y haya podido entender el Mesías como sufriente, el Mesías que viene a reinar como rey, que dice que su piel va a poner a descenderlo ahí en Jerusalén, donde todo el mundo se está peleando por esa tierra, para gobernar sobre todas las naciones. En su segunda venida se va a dar el cumplimiento. Él va a ser el rey de reyes, el señor de señores, y su reino verdaderamente va a dominar sobre todas las naciones. Y va a destruir todos estos reinos que han estado gobernando por sí mismos sin el gobierno de Dios. Él los va a destruir. Pero antes de que venga a traer su reino, antes de que venga a establecer verdaderamente, ¿sabes qué? A la iglesia aquí. ¿Sabes qué? Él necesita verdaderamente, ¿sabes qué? Hacer que tu pecado muera. Él necesita verdaderamente limpiarte tu pecado.
Él necesita redimirte. Él necesita que tú puedas nacer de nuevo. Dice la Biblia que Adán era un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fue una creación directa de parte de Dios. No hubo intervención de hombre y de mujer. Dios fue una creación. Dios le sopló sobre él aliento de vida. Dice en Juan que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero todos los que le reciban le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso quiere decir, hermano, que si tú tienes una naturaleza de pecado, Jesucristo te quiere dar la naturaleza de su presencia, la naturaleza divina que habla Pedro. Ese es el nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios. Para poder entrar en ese reino tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir, en vez de recibir el espíritu de corrupción, el espíritu de desobediencia, el espíritu de rebeldía, pues sabes que tienes que recibir el Espíritu Santo que te va a guiar a toda luz y a toda verdad. Y eso es lo que tú tienes que recibir en esta preciosa mañana. Ese reino. Que todo te sale mal porque estás viviendo en el reino equivocado. Dice que Él nos trasladó del reino de pecado a un reino de vida. Del reino de las tinieblas a un reino de luz. Eso es lo que hace Jesús. Dice la Biblia que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Jesucristo le dijo a su generación: si tú no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dice que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque si tú no crees que Jesucristo es Rey, que es el Hijo de Dios, automáticamente ya tú estás condenado porque tu pecado ya te condenó. No es que Él te condene, es que ya el pecado ya tú estás condenado. Si tú vives una vida de pecado, ya tú estás condenado. Si tú has dejado que el pecado entre a tu vida, ya tú estás condenado. Sin embargo, Él vino a quitar esa condenación. Él vino a hacer accesible un reino de vida sobre tu vida. Por eso Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y todo aquel que me recibe como Señor y Salvador, Él les promete una resurrección de entre los muertos. Así que yo le pido a la iglesia que se ponga de pie. Vamos a orar. Todos aquellos que saben que necesitan el reino de Dios en su vida, que a lo mejor han estado viviendo separados de Dios, independientes de Dios, y saben que necesitan verdaderamente volver a su Rey, volver a su Creador, volver verdaderamente a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, para poder establecer vida eterna en tu vida. Si hay alguien aquí que Dios ha estado hablándole a su corazón y sabe que ha dejado que el pecado entre a su vida y se siente verdaderamente, sabe que es separado de Dios, a lo mejor nunca has recibido a Dios, a lo mejor nunca pudiste entender el reino de Dios, a lo mejor pudiste entender, pero ¿por qué me predican de un hombre que fue crucificado? Pues en este día Dios te ha hecho entender esa verdad. Este día Dios te ha hecho entender por qué Él tuvo que morir. Por qué Pilato puso Rey de los judíos, para afirmar que verdaderamente Él era el Mesías que Dios había prometido. Si hay alguien aquí que quiera a Jesucristo, ¿sabes qué? Levante su manita. Levante su mano. ¿Sabes qué? Lo que yo hice hace 17 años atrás. ¿Y sabes qué? Lo único que Dios quiere es traer bien sobre tu vida. Si hace 17 años atrás a mí me hubiesen dicho todas estas cosas, bendiciones que me iban a pasar, ¿sabes qué? A lo mejor no lo hubiese entendido. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tú no puedes entender todos los planes que Dios tiene en tu vida, pero tú los vas a ver. A lo mejor no puedes entender todavía este perdón que Dios te está ofreciendo, pero en su momento lo vas a entender como yo lo entendí. A lo mejor no puedes entender este reino que en esta hora, ¿sabes qué? Se dispone para salvar tu vida. Pero sabes que cuando el Espíritu Santo venga en ti, tú vas a entender todos los misterios de Dios. Porque el deseo de Jesús es que tú lo conozcas. El deseo de Jesús es revelar verdaderamente esa verdad para que tú puedas también, sabes que, anunciar su reino en medio de este reino de pecado y de muerte. ¿Cuántos aquí quieren a Jesucristo? Vamos, ¿cuántos aquí quieren hacer pacto con la vida? ¿Cuántos aquí dicen, sabes que hoy entrego mi pecado? Hoy entrego mi maldición. Hoy entrego verdaderamente, ¿sabes qué? Mi voluntad a Cristo. ¿Cuántos aquí se rinden ante ese Rey de Reyes? ¿Cuántos aquí traen esa sumisión que Dios desea? Corazón arrepentido.
Un corazón que sabe que necesita a Cristo. ¿Hay alguien más que quiera a Jesucristo como Señor y Salvador? Bendito sea tu nombre. Tu gloria en este lugar. Espíritu Santo, Señor, te pedimos que seas tú salvando vida. Algo grande. Manifiesta tu reino, Señor. Manifiesta, Señor, tu poder en esta hora, Dios. Se activa lo sobrenatural. Vamos, Espíritu Santo, glorifica. Glorifica al Hijo en esta hora. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ay, Espíritu Santo, mira esos corazones con